Si no firmas hoy, mamá, mañana perdemos la casa, dijo mi hijo sin mirarme. Yo respiré hondo y guardé silencio. Tengo 64 años y vivo en Coyoacán. He aprendido que las palabras a veces empujan y el silencio enseña. Aquella noche entendí que no responder no era huir, era elegir. Y esa elección, tan quieta como firme, iba a mover piezas que nadie veía venir. En el inicio de esta historia conté cómo mi hijo me habló con urgencia y me pidió que firmara algo que ponía en riesgo nuestro hogar. Recordé el peso de ese momento y cómo elegí guardar silencio, no por miedo, sino por claridad. Desde mi casa en Coyoacán, entendí que callar también es una forma de decidir. A mis 64 años, supe que no responder de inmediato iba a cambiar el rumbo de nuestra relación. Sentí tensión, pero también una calma extraña, como si algo dentro de mí despertara. Ese instante marcó el comienzo de todo. Me llamo Teresa Gómez, tengo 64 años y he vivido casi toda mi vida en Coyoacán, en una casa pequeña pero luminosa, con un patio donde crece un naranjo que plantó mi esposo poco después de que nos casamos. Aquí aprendí a reconocer los sonidos del barrio, el panadero que pasa temprano, las campanas de la iglesia de San Juan Bautista los domingos, los pasos tranquilos de los vecinos que ya peinamos canas. No es una vida extraordinaria, pero es una vida llena de memoria, y a esta edad eso vale más que cualquier prisa. Quedé viuda hace 8 años. Desde entonces aprendí a vivir con menos ruido y más tiempo para pensar. Mi hijo, Andrés, es lo único que tengo. Lo crié sola durante muchos años, mientras su padre trabajaba largas jornadas. Siempre fui de esas madres que resuelven, que no preguntan demasiado, que creen que el amor se demuestra estando disponible. Tal vez por eso, cuando Andrés se casó y formó su propia familia, seguí ocupando ese lugar silencioso de apoyo constante, aun cuando nadie me lo pidiera en voz alta. Mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, preparo café de olla y salgo al mercado a comprar lo necesario para el día. A veces camino hasta el centro. Otras me quedo en casa leyendo o escuchando la radio. Los miércoles voy al taller de bordado en la Casa de Cultura. Y los domingos, si el cuerpo me lo permite, acompaño a una vecina a misa. Así ha sido mi vida durante años, sin sobresaltos, sin grandes decisiones, hasta ahora. Andrés vive a 20 minutos de aquí, en un departamento que compró con esfuerzo. Tiene 2 hijos pequeños y una esposa que, aunque correcta conmigo, siempre ha mantenido cierta distancia. No lo digo como reproche. Cada quien tiene su forma de querer. Yo nunca quise interferir. Cuando necesitaban ayuda, yo estaba. Cuando no, sabía hacerme a un lado. Eso creía. La noche en que me pidió firmar esos papeles, algo cambió. No fue el tono de su voz, ni siquiera la urgencia. Fue la sensación de que por primera vez no me estaba pidiendo apoyo, sino obediencia. Sentí un cansancio antiguo, de esos que no vienen del cuerpo sino del alma. Pensé en todas las veces que firmé sin leer, que acepté sin preguntar, que di por sentado que ayudar era lo correcto. No dije que sí, pero tampoco dije que no. Me limité a escuchar y a pedir tiempo. Andrés insistió, explicó, se justificó. Yo asentí en silencio. Él se fue frustrado. Yo me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando la taza de café ya frío, preguntándome en qué momento empecé a sentirme responsable de decisiones que no eran mías. Esa noche casi no dormí. No por miedo a perder la casa, sino por miedo a perderme a mí. A los 64 años, una ya no quiere demostrar nada, solo quiere vivir con coherencia. Recordé a mi madre, una mujer firme que siempre decía que ayudar no significa desaparecer. Tal vez tardé toda una vida en entenderlo. Al día siguiente el barrio seguía igual, los mismos sonidos, las mismas caras, pero yo no era la misma. Sentí una claridad nueva, tranquila. No se trataba de castigar a nadie ni de enseñar lecciones. Se trataba de escucharme por primera vez en mucho tiempo, sin el ruido de la culpa. No sabía aún qué iba a hacer, solo sabía lo que no iba a hacer. Firmar sin entender, decidir por miedo, callar por costumbre. Mi silencio esta vez no era vacío. Era una pausa necesaria. Y en esa pausa comenzó una historia que jamás pensé contar, pero que hoy, con calma y sin rencor, siento que necesito compartir.
En la parte anterior conté quién soy y cómo he vivido estos últimos años en Coyoacán, llevando una vida tranquila desde que enviudé. Recordé mi relación con Andrés, cercana pero callada, marcada por años de apoyo silencioso. Hablé de la noche en que me pidió firmar unos papeles y de la sensación nueva que tuve al darme cuenta de que no me pedía ayuda, sino obediencia. Expliqué cómo decidí guardar silencio y tomar tiempo. Ese silencio me trajo una claridad inesperada. Por primera vez sentí la necesidad de escucharme y de pensar en un límite. Después de esa noche, los días siguieron su curso, al menos por fuera. Me levantaba temprano, barría el patio, regaba las plantas y salía al mercado como siempre. Sin embargo, por dentro algo se había movido. Era una inquietud suave pero persistente, como una piedrita en el zapato que no te lastima, pero no te deja olvidar que está ahí. Pensaba en Andrés mientras escogía jitomates o esperaba mi turno en la tortillería. Me preguntaba en qué momento dejamos de hablarnos con calma y empezamos a hablarnos solo cuando había un problema que resolver. Andrés volvió a llamarme 2 días después. Su tono ya no era urgente, pero sí insistente. Me preguntó si había pensado en lo que me dijo, si ya estaba lista para firmar. Le respondí que necesitaba entender mejor la situación, que no me gustaba decidir deprisa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego suspiró, como si yo le estuviera complicando la vida sin razón. Colgamos con frases corteses, pero sentí una distancia que antes no estaba. Esa tarde vino a verme. Llegó con su esposa y los niños. Trajeron pan dulce y se sentaron en la sala como tantas otras veces. Los niños corrieron al patio y yo los miré jugar, preguntándome cómo algo tan sencillo podía coexistir con una tensión tan difícil de nombrar. Su esposa habló de la escuela, del trabajo, de los gastos que nunca alcanzan. Yo escuchaba, asentía, servía café. Todo parecía normal, pero no lo era. En algún momento, Andrés sacó el tema. No de golpe, sino poco a poco, como quien rodea algo frágil. Habló de responsabilidades, de oportunidades, de lo difícil que es sostener una familia hoy en día. Yo lo escuchaba y mientras lo hacía, me preguntaba cuándo había empezado a sentirme parte de ese peso. ¿En qué punto su preocupación se volvió también mía? ¿Cuándo dejé de ser solo su madre para convertirme en un respaldo automático? No me pidió nada concreto esa tarde, pero dejó claro que esperaba una respuesta pronta. Dijo que confiaba en mí, que sabía que yo siempre había estado ahí. Esa frase que antes me habría llenado de orgullo, esta vez me dejó un sabor extraño. ¿Siempre estar ahí significaba decir que sí sin preguntar? ¿Significaba renunciar a mi tranquilidad para sostener decisiones que no tomé? Esa noche, al quedarme sola, pensé en todas las veces que ayudé sin medir consecuencias. No me arrepiento. Muchas de esas ayudas fueron necesarias y hechas con amor. Pero también recordé momentos en los que nadie me preguntó si podía, si quería, si era el momento. Simplemente se asumió. Y yo acepté, porque así me enseñaron que era ser madre. Comencé a hacerme preguntas que nunca me había permitido. ¿Qué pasaría si decía que no? ¿Se rompería algo irremediable? ¿O solo cambiaría la forma en que nos relacionamos? Pensé en mi casa, en mi rutina, en los pocos ahorros que guardo con cuidado. No por desconfianza, sino porque a esta edad una aprende a prever. Me pregunté si estaba mal querer conservar algo solo para mí. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y expectativa. Andrés no volvió a insistir directamente, pero lo sentía presente en cada mensaje corto, en cada llamada breve. Yo seguía sin responder de forma clara, no porque quisiera provocar, sino porque necesitaba entenderme. Sentía que si hablaba antes de tiempo, volvería a caer en la costumbre de resolver sin pensar. Una mañana, mientras caminaba por la plaza de Coyoacán, vi a una pareja mayor sentada en una banca. No hablaban, solo compartían el silencio. Me quedé observándolos y pensé que quizás eso era lo que me faltaba. Aprender a estar conmigo misma sin justificarme ante nadie. Aceptar que mis decisiones también importan, aunque incomoden. No sabía aún cuál sería el siguiente paso. La petición de Andrés seguía en el aire, como una nube que no termina de soltar lluvia. Yo seguía adelante con mis días, pero con una atención distinta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, empezaba a tener un peso nuevo. Y aunque el conflicto central todavía no se mostraba del todo, yo ya sentía que algo importante se estaba gestando.
no afuera, sino dentro de mí. En el capítulo anterior conté cómo, después de guardar silencio, empecé a sentir una inquietud interna mientras mi vida seguía igual por fuera. Hablé de la forma en que mi hijo volvió a insistir con calma, esperando una respuesta que yo aún no podía dar. Al verlo con su familia, comprendí que su petición me colocaba, sin decirlo, como un respaldo automático. Empecé a cuestionarme si ayudar siempre significaba decir que sí. También me pregunté qué pasaría si por primera vez ponía un límite. Esa duda comenzó a acompañarme en cada momento del día. Los días siguientes trajeron una sensación extraña, como si el aire estuviera un poco más denso. Andrés no me llamaba con urgencia, pero su presencia se sentía constante. Un mensaje corto preguntando cómo estaba, una llamada rápida para contarme algo de los niños, una visita inesperada solo para saludar. Nada era abiertamente incómodo, pero todo parecía rodear el mismo tema que ninguno de los dos se atrevía a nombrar del todo. Yo seguía con mis rutinas, preparaba la comida, ordenaba la casa, salía a comprar lo necesario. Sin embargo, cada gesto cotidiano estaba acompañado de un pensamiento nuevo. ¿Esto también es parte de ayudar? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Me sorprendí a mí misma midiendo mis palabras, calculando silencios, algo que antes no hacía con mi propio hijo. Una tarde me pidió que lo acompañara a hacer un trámite. Dijo que le daría tranquilidad tenerme cerca, que solo era cuestión de firmar unos papeles más adelante cuando yo me sintiera lista. Acepté ir, no porque quisiera adelantar nada, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos aquello que tanto lo preocupaba. Caminamos juntos por calles que conocía bien, pero la conversación fue distinta. Él hablaba rápido, como si temiera quedarse sin tiempo. Yo escuchaba, asentía, pero dentro de mí crecía una sensación de prisa que no era mía. Mientras esperábamos en una oficina, lo vi revisar su teléfono una y otra vez. Pensé en cómo había cambiado. No era el niño que buscaba mi mano para cruzar la calle, pero seguía esperando que yo estuviera ahí para sostenerlo cuando el suelo se movía. Me pregunté si, sin querer, yo había alimentado esa expectativa durante años. No hubo firmas ese día, pero sí hubo frases que me dejaron inquieta. «Tú siempre has sido fuerte, mamá», me dijo. «Sabes manejar estas cosas mejor que yo». Antes esas palabras me habrían hecho sentir necesaria. Esta vez me pesaron. ¿Ser fuerte significaba cargar con lo que otros no podían o no querían sostener? Poco a poco, empecé a notar cómo los límites se desdibujaban sin que nadie los cruzara de forma brusca. No hubo exigencias directas ni discusiones, solo una suma de pequeños gestos que me colocaban en el centro de decisiones ajenas. Una llamada tarde en la noche para preguntarme qué opinaba. Una visita sin avisar para platicar un poco. Una frase repetida. Confío en ti. Yo confiaba en él, pero también empezaba a desconfiar de la situación. Sentía una presión suave, constante, como una mano apoyada en la espalda que no empuja, pero tampoco se retira. Me descubrí cansada, no físicamente, sino emocionalmente. A veces, al quedarme sola, suspiraba sin darme cuenta. Una mañana, mientras ordenaba papeles viejos, encontré cartas de mi esposo. En una de ellas hablaba de la importancia de no perderse a uno mismo por cumplir expectativas. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez. No era una advertencia, era un recordatorio. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tomé una decisión solo pensando en mi paz. Andrés volvió a tocar el tema unos días después, con cuidado. Dijo que entendía si yo necesitaba tiempo, pero que la situación no podía esperar demasiado. No levantó la voz ni mostró enojo. Esa calma suya, paradójicamente, me hizo sentir más presionada. Era como si todo dependiera de mí, aunque nadie lo dijera claramente. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera asustada, sino porque mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensé en mis ahorros, en mi casa, en los años que me costó construir esta estabilidad sencilla que ahora parecía frágil. Pensé también en mis nietos, en el deseo de protegerlos. Pero por primera vez me pregunté quién me protegía a mí. Empecé a notar un cambio en mi cuerpo, dolor de cabeza, un nudo en el estómago, cansancio al despertar. Señales pequeñas pero insistentes, como si algo dentro de mí estuviera pidiendo atención.
Me di cuenta de que llevaba días posponiendo una conversación conmigo misma por miedo a lo que podría descubrir. Un domingo, mientras caminaba por el barrio, me crucé con una vecina mayor que conozco desde hace años. Me preguntó cómo estaba y sin saber por qué, sentí ganas de decirle la verdad. No lo hice. Solo sonreí y dije que todo estaba bien. Pero al seguir caminando, pensé en cuántas veces había dicho esa frase para evitar explicar lo que sentía. La presión no venía solo de Andrés. Venía de una idea antigua, muy arraigada, de que una madre no se niega, no duda, no pone condiciones. Esa idea me había acompañado toda la vida y ahora empezaba a resquebrajarse, no de golpe, sino lentamente, como una pared que muestra grietas finas antes de caer. No hubo un momento exacto en el que decidí algo, más bien fue una acumulación de silencios, de pensamientos, de pequeñas incomodidades que ya no podía ignorar. Empecé a entender que no estaba enojada con mi hijo. Estaba cansada de no preguntarme qué necesitaba yo. Los límites, me di cuenta, no siempre se rompen con gritos o discusiones. A veces se borran con la costumbre, con el amor mal entendido, con el miedo a decepcionar. Y yo llevaba demasiado tiempo viviendo en ese espacio borroso, donde ayudar y sacrificarme parecían la misma cosa. Aún no sabía cómo hablarlo, ni cuándo, pero por primera vez sentí con claridad que algo tenía que cambiar. No afuera, no en los papeles que me pedían firmar, sino dentro de mí. Y aunque el camino todavía no se mostraba del todo, empecé a aceptar que poner un límite no era un acto de rechazo, sino de honestidad. En el capítulo anterior conté cómo la insistencia tranquila de mi hijo fue creando en mí una presión constante, sin discusiones ni exigencias directas. Hablé de cómo los límites empezaron a desdibujarse y de cómo me sentí colocada en el centro de decisiones que no eran mías. Compartí el cansancio emocional y las señales que mi cuerpo comenzó a mostrar. Recordé palabras de mi esposo que me hicieron pensar en cuánto había confundido ayudar con sacrificarme. Por primera vez acepté que necesitaba poner un límite para ser honesta conmigo misma. Esa aceptación silenciosa cambió la forma en que empecé a mirar todo lo que venía después. La situación concreta llegó una tarde de viernes, de esas en las que el sol cae lento y parece no tener prisa. Andrés me llamó para invitarme a comer con ellos. Dijo que quería que estuviéramos tranquilos, que habláramos sin interrupciones. Acepté, aunque algo en su voz me hizo sentir alerta. No era miedo exactamente, era una intuición difícil de explicar, como cuando el cuerpo sabe algo antes que la cabeza. Llegué a su casa un poco antes de la hora. Los niños estaban viendo la televisión y su esposa terminaba de poner la mesa. Todo parecía normal. Me senté, ayudé a servir, pregunté por la escuela. Conversaciones sencillas, conocidas. Sin embargo, sentía una tensión suave, casi imperceptible, como un hilo estirado entre nosotros que nadie quería tocar. Durante la comida hablaron de cosas prácticas, gastos, trabajo, planes a corto plazo. Yo escuchaba, asentía, comía despacio. En algún momento Andrés me miró y dijo que quería mostrarme algo después del postre. No dijo qué. Sonrió, pero no era una sonrisa ligera. Guardé esa sensación en el pecho. Cuando los niños se fueron a su cuarto, sacó una carpeta del cajón. La puso sobre la mesa sin abrirla de inmediato. Me habló de responsabilidades, de cómo las cosas se habían complicado más de lo esperado. Su esposa permanecía en silencio, con las manos juntas sobre el regazo. Yo los miraba a los dos y pensaba en lo fácil que es que una conversación familiar se convierta en algo más pesado sin que nadie levante la voz. Abrió la carpeta y me mostró unos papeles. No los leí con detalle. Vi firmas, fechas, palabras que no entendí del todo. Andrés explicó con calma como si quisiera tranquilizarme. Dijo que no era nada definitivo, que solo necesitaban mi apoyo para avanzar. Habló de confianza, de familia, de estar juntos en los momentos difíciles. Mientras hablaba, sentí un nudo en el estómago. No porque entendiera todo, sino porque no entendía lo suficiente. Algo en la forma en que me explicaba, tan medida, tan cuidada, me hizo pensar que había más de lo que se decía. No pregunté demasiado. Me limité a escuchar y a respirar hondo. Hubo un momento de silencio. Nadie habló durante unos segundos que se me hicieron largos. Sentí el peso de sus miradas, no como presión directa, sino como expectativa. Era claro que esperaban algo de mí.
No una respuesta inmediata, pero sí una disposición. Algo que confirmara que podían contar conmigo como siempre. Dije que necesitaba tiempo, que quería leer con calma, pensar, entender. Andrés asintió, pero su cuerpo se tensó un poco. Su esposa bajó la mirada. Nadie discutió, nadie me contradijo. Sin embargo, el ambiente cambió. Lo sentí en la forma en que levantaron la mesa, en la rapidez con la que se movieron después. Al despedirme, Andrés me abrazó más fuerte de lo habitual. Me dijo que confiaba en mí, que sabía que haría lo correcto. Esa frase volvió a resonar dentro de mí, pero esta vez no como halago, sino como carga. ¿Qué era lo correcto? ¿Para quién? Caminé de regreso a casa con esa pregunta rondando mi cabeza. Las calles estaban tranquilas, el barrio seguía igual, pero yo sentía una inquietud más clara que antes. No era solo una incomodidad abstracta, era la sensación de estar al borde de algo que podía cambiar mi vida de manera profunda. Esa noche saqué la carpeta que me habían dejado llevar, la puse sobre la mesa y la miré un buen rato sin abrirla. Pensé en mi casa, en los años que llevaba viviendo ahí, en los recuerdos guardados en cada rincón. Pensé también en Andrés, en su infancia, en todo lo que compartimos. Sentí amor, sí, pero también una necesidad urgente de cuidarme. Abrí los papeles lentamente. Leí algunas partes, otras no las entendí del todo. No quise forzarme. Lo que sí entendí fue la magnitud del compromiso que me pedían. No era una ayuda pequeña ni temporal. Era algo que podía atarme a decisiones que no controlaba. Cerré la carpeta y me quedé sentada en silencio. No lloré, no sentí rabia. Sentí una claridad serena, acompañada de un presentimiento. Si firmaba sin estar segura, no solo pondría en riesgo cosas materiales, sino también la relación con mi hijo y conmigo misma. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, caminé por la casa, me senté en la sala a oscuras. Pensé en cuántas veces había tomado decisiones importantes sin detenerme a escucharme. Pensé en cómo poco a poco había permitido que mis límites se volvieran flexibles por amor. Al amanecer, mientras preparaba café, sentí algo distinto. No era una decisión tomada, pero sí una certeza. No podía seguir avanzando a ciegas. El riesgo no estaba solo en los papeles, sino en repetir un patrón que ya me había cansado. No llamé a Andrés ese día. Tampoco le escribí. Necesitaba espacio para pensar sin voces externas. Sabía que mi silencio empezaría a incomodar, pero por primera vez acepté esa incomodidad como parte del proceso. No estaba huyendo. Estaba cuidando algo que había dejado de cuidar durante mucho tiempo. La situación concreta de esa tarde no terminó con una explosión ni con palabras duras. Terminó con una sensación persistente de alerta. Una voz interna que me decía que, si no era cuidadosa ahora, después sería demasiado tarde. Y esa voz, tranquila pero firme, fue la que decidí empezar a escuchar. En este capítulo conté cómo una comida familiar se transformó en un momento decisivo cuando mi hijo me mostró una carpeta con papeles importantes. Sentí un riesgo real al no comprender del todo lo que se me pedía firmar. Aunque no hubo presión directa, percibí una expectativa clara y constante. Al leer los documentos, entendí la magnitud del compromiso que implicaban. No tomé una decisión inmediata. Sentí con una calma nueva que no podía seguir avanzando sin escucharme y cuidar mis propios límites. Después de esa tarde, elegí el silencio de manera consciente. No fue un silencio vacío ni una forma de castigo. Fue una pausa. No confronté a Andrés, no acepté lo que me proponía y tampoco di explicaciones largas. Me limité a decir que necesitaba tiempo. Y en ese tiempo, empecé a observar con una atención distinta, como quien aprende a mirar de nuevo algo que siempre estuvo ahí. Los días se volvieron más lentos, o al menos así lo sentí. Preparaba el desayuno sin prisa, caminaba al mercado observando a la gente, regresaba a casa y ordenaba papeles que llevaba años sin tocar. No buscaba respuestas inmediatas, me permití no saber. A mi edad comprendí, no todo necesita resolverse con rapidez. A veces la prisa es una forma de huir. Andrés me llamó varias veces esa semana. Contesté con afecto. Hablamos de cosas simples, los niños, el trabajo, el clima. Cuando el tema se acercaba a los papeles,
Yo escuchaba y volvía a decir que necesitaba tiempo. No añadía más. No justificaba. Al principio sentí culpa. Luego algo parecido al alivio. Era extraño descubrir que no explicar también podía ser una forma de cuidarme. Observé cómo mi silencio generaba movimientos a mi alrededor. No explosiones, no reclamos, sino ajustes sutiles. Andrés hablaba más, como si intentara llenar los espacios que yo dejaba. Yo escuchaba. Aprendí a escuchar sin prometer nada, sin asumir responsabilidades que no me correspondían. Era una habilidad nueva para mí. Por las noches, me sentaba en la sala con una taza de té y pensaba en mi vida, en las decisiones que tomé sin detenerme, en cuántas veces confundí amor con urgencia. Recordé momentos en los que habría querido que alguien me dijera que estaba bien tomarme mi tiempo, que no todo dependía de mí. Esa comprensión llegó tarde, pero llegó. No confrontar no significaba estar de acuerdo. No aceptar no era rechazar a mi hijo. Simplemente estaba sosteniendo un espacio para entender. Me di cuenta de que, durante años, había respondido antes de sentir. Esta vez quería sentir antes de responder. Una tarde Andrés pasó por la casa sin avisar. Trajo fruta y se sentó conmigo en la cocina. Hablamos de recuerdos, de su infancia, de su padre. Yo escuchaba con atención. Él en algún momento mencionó lo difícil que se sentía no saber qué iba a pasar. Asentí. Le dije que lo entendía. Y nada más. No añadí promesas, no di plazos. El silencio volvió a ocupar su lugar. Después de que se fue, pensé en lo incómodo que puede ser el silencio para quien está acostumbrado a respuestas rápidas. Pensé también en mí, en lo incómodo que había sido durante años hablar cuando no estaba lista. Esa inversión de roles me hizo entender algo. El silencio no es ausencia, es presencia contenida. Seguí observando. Observé mis propias reacciones, mi cuerpo, mis pensamientos. El nudo en el estómago empezó a aflojarse. Dormía un poco mejor. Caminaba con más ligereza. Nada había cambiado afuera, pero dentro de mí algo se acomodaba lentamente. Abrí la carpeta de nuevo un par de veces. Leí con calma. Marqué lo que no entendía. Cerré. No busqué asesoría todavía. No por negación, sino porque quería primero estar clara conmigo. Sabía que si tomaba una decisión desde la prisa o la culpa, volvería a perderme. El tiempo, entendí, no es un enemigo, es un filtro. Deja pasar lo que es verdadero y desgasta lo que es urgente pero no esencial. Al darme tiempo, estaba permitiendo que las emociones se asentaran y que la situación se mostrara con más nitidez. No expliqué nada a nadie más, no pedí opiniones, no busqué validación. Por primera vez no necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Necesitaba escuchar esa voz interna que había callado durante años por cumplir, por ayudar, por no incomodar. Una mañana, mientras regaba las plantas, pensé en cuántas decisiones importantes había tomado por otros. Y no me reproché nada. Me agradecí haber podido hacerlo en su momento. Pero también me agradecí estar ahora aquí con la posibilidad de elegir distinto. El silencio empezó a ser un espacio de aprendizaje. Aprendí a tolerar la incomodidad ajena sin apresurarme a resolverla. Aprendí a no responder de inmediato a cada expectativa. Aprendí que la experiencia no siempre grita, a veces susurra. Andrés volvió a llamar al final de la semana. Su voz sonaba cansada. Me dijo que entendía si yo necesitaba más tiempo. Agradecí que lo dijera. No respondí con fechas ni decisiones, solo con presencia, con escucha, con un «aquí estoy», que no implicaba ceder. Colgué y me quedé sentada unos minutos en silencio. No sentí miedo, tampoco euforia. Sentí algo más valioso, estabilidad. La sensación de estar en mi centro, aunque alrededor todo pareciera moverse. No sabía aún qué iba a decidir, pero sabía cómo no quería decidir, apresurada, culpable, anulada. El silencio me estaba enseñando a habitar ese espacio intermedio donde la experiencia se convierte en guía. Y mientras los días seguían su curso, entendí que no confrontar, no aceptar y no explicar no era pasividad. Era una forma activa de cuidado, de mí, de la relación, de la vida que a esta edad ya no quiero vivir a ciegas. En este capítulo conté cómo elegí un silencio consciente
después de comprender el riesgo de lo que me pedían. Decidí no confrontar ni aceptar, solo darme tiempo. Observé con atención mis emociones y las señales de mi cuerpo mientras veía cómo mi hijo reaccionaba ante mi pausa. La culpa inicial comenzó a transformarse en alivio y en una estabilidad nueva. Entendí que el silencio también podía ser una forma activa de cuidado y que el tiempo me ayudaba a aclarar sin apresurarme ni perderme a mí misma. Con el paso de los días empecé a notar las consecuencias naturales de decisiones que no eran mías, pero que durante años había ayudado a sostener. No fue algo inmediato ni ruidoso. Más bien fue como cuando una mesa pierde una pata y poco a poco empieza a tambalearse. Nadie la empuja, nadie la rompe. Simplemente deja de estar sostenida como antes. Andrés comenzó a llamarme con menos frecuencia. Al principio pensé que era casualidad, pero luego entendí que mi silencio había creado un espacio nuevo, uno al que él no estaba acostumbrado. Ya no podía apoyarse en una respuesta rápida ni en una solución automática. Tenía que esperar. Y en esa espera, empezaron a aparecer sus propias inquietudes. Una tarde me llamó para decirme que las cosas estaban complicadas en el trabajo. No me pidió nada, solo habló. Lo escuché con atención, como siempre. Noté en su voz una mezcla de cansancio y desconcierto. Antes, en ese punto, yo habría ofrecido ayuda, ideas, contactos. Esta vez me limité a acompañar con palabras simples. Sentí como el silencio seguía trabajando, incluso cuando hablábamos. Su esposa también cambió. Ya no me llamaba para asuntos prácticos ni para comentar decisiones. Cuando coincidíamos, su trato era correcto, pero distante. No me molestó. Entendí que mi pausa había alterado un equilibrio que, aunque frágil, les resultaba cómodo. Ahora tenían que reorganizarse sin contar conmigo como eje central. Yo, por mi parte, seguía con mis días tranquilos. Iba al mercado, regaba las plantas, leía por las tardes. Pero algo había cambiado en mi forma de estar. Me sentía más presente, menos reactiva. Observaba sin juzgar. Aprendí a notar cómo, al no intervenir, permitía que cada quien enfrentara lo que le correspondía. Hubo un domingo en que Andrés vino a casa con los niños. Se quedaron a comer. Todo fue sencillo. Al despedirse me dijo que estaba buscando otras opciones para resolver su situación. No me miró como pidiendo aprobación, sino como compartiendo un hecho. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por verlo asumir, tristeza por darme cuenta de cuánto había cargado antes sin necesidad. Las consecuencias siguieron apareciendo, pequeñas pero constantes. Andrés empezó a tomar decisiones sin consultarme. Algunas salieron bien, otras no tanto. Yo me enteraba después, a veces por él, a veces por comentarios sueltos. Noté que cuando algo no salía como esperaba, ya no recurría a mí de inmediato. Eso me dolió un poco, pero también me alivió. Era parte del proceso. Mi cuerpo respondió a este cambio. Dormía mejor, comía con más apetito. El nudo en el estómago casi había desaparecido. Me di cuenta de que había vivido durante años en una tensión constante, normalizada, que ahora empezaba a soltarse. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque ya no los hacía míos. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, me encontré con una vecina que me preguntó por Andrés. Le dije que estaba bien, que resolviendo cosas. Ella sonrió y dijo que los hijos también tienen que aprender a caminar solos. Esa frase tan simple se quedó conmigo. No como consejo, sino como confirmación. Andrés volvió a tocar el tema de los papeles, pero de una manera distinta. Me dijo que había entendido que yo necesitaba más tiempo y que estaba buscando alternativas. No me pidió que cambiara de opinión, solo informó. Ese gesto pequeño pero significativo me mostró que mi silencio había marcado un límite claro, sin necesidad de palabras duras. Las tensiones no desaparecieron. A veces sentía su frustración, su cansancio, pero ya no me sentía responsable de aliviarlo. Aprendí a estar sin resolver, a acompañar sin cargar. Esa diferencia, sutil pero profunda, cambió nuestra dinámica. Hubo días en que dudé. Me pregunté si estaba siendo egoísta, si debía intervenir más. Pero cada vez que consideraba hacerlo, recordaba cómo me sentía antes, agotada, confundida, fuera de mí. Y esa memoria me ayudaba a sostener mi decisión. Las consecuencias de no intervenir también llegaron a mí.
Hubo momentos de soledad, de distancia. No todas las llamadas eran cálidas, no todas las visitas eran frecuentes. Acepté ese costo con serenidad. Entendí que todo cambio verdadero implica una pérdida, aunque sea temporal. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo importante. Andrés estaba creciendo. No de manera espectacular, sino real. Estaba enfrentando decisiones difíciles sin buscar refugio inmediato. Yo lo veía desde mi lugar, sin aplausos ni reproches, solo presente. Una tarde recibí un mensaje suyo agradeciéndome por escucharlo sin presionarlo. No mencionó los papeles ni las decisiones, solo eso. Sentí una emoción tranquila, profunda. No había hecho nada extraordinario, solo había dejado de hacer lo que ya no me correspondía. Comprendí entonces que las consecuencias naturales no siempre son castigos ni premios. A veces son oportunidades para que cada quien ocupe su lugar. Al no intervenir, permití que Andrés encontrara el suyo, y al hacerlo, yo recuperé el mío. El silencio seguía siendo mi aliado. No como muro, sino como espacio. Un espacio donde las cosas podían acomodarse sin forzarse. Donde las decisiones ajenas mostraban su peso real. Y donde yo podía seguir caminando paso a paso, sin perderme en caminos que ya no quería recorrer. La tensión seguía ahí, suave pero constante. No sabía aún cómo terminaría todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de controlar el desenlace. Me bastaba con estar atenta, presente, firme en ese lugar que había aprendido a habitar, el de una madre que ama, pero que ya no se anula. En este capítulo conté cómo, al no intervenir, empezaron a aparecer consecuencias naturales en la vida de mi hijo. Él tuvo que enfrentar sus propias decisiones sin apoyarse de inmediato en mí. Yo sentí alivio, pero también una tristeza suave al ver cómo se reacomodaban las cosas. Recuperé poco a poco mi lugar y dejé de cargar responsabilidades que no me correspondían. Ese equilibrio nuevo me dio estabilidad. Y desde ahí llegamos al momento que cambió todo. El diálogo clave ocurrió una mañana tranquila, sin prisas ni anuncios previos. Andrés llegó a mi casa más temprano de lo habitual. No traía a los niños, no venía acompañado. Tocó la puerta con esa forma suya que reconozco desde siempre, ni fuerte ni tímida, solo constante. Cuando lo vi entrar, supe que no era una visita casual. No había tensión en el ambiente, pero sí una seriedad distinta. Nos sentamos en la cocina, el lugar donde siempre hemos hablado de lo importante. Le serví café y me senté frente a él. Durante unos minutos no dijo nada. Miraba la mesa, sus manos, la taza. Yo tampoco hablé. Aprendí que el silencio compartido puede ser más honesto que cualquier pregunta apresurada. Finalmente levantó la mirada y me dijo que había estado pensando mucho. No usó palabras grandes ni frases preparadas. Habló despacio, como si midiera cada cosa que decía. Me contó que había sentido mi ausencia de una forma nueva, no como abandono, sino como un espacio que lo obligó a mirarse a sí mismo. Escucharlo decir eso me apretó el pecho, pero no interrumpí. Me dijo que al principio se sintió frustrado, que pensó que yo ya no quería ayudarlo o que no entendía la gravedad de su situación. Luego, con el paso de los días, empezó a darse cuenta de algo más incómodo, que siempre había contado conmigo como una certeza, no como una opción, que nunca se había preguntado si yo podía o quería cargar con ciertas decisiones. Yo lo escuchaba sin moverme. Sentí orgullo por su honestidad, pero también un dolor antiguo, el de saber que durante años acepté ese lugar sin cuestionarlo. No se lo dije. No era momento de reproches ni de balances. Era momento de claridad. Andrés respiró hondo y me habló de los papeles. Dijo que ya no esperaba que yo firmara nada, que había entendido que pedirme eso era más que una ayuda, era trasladarme un peso que no me correspondía. Esa frase, dicha con calma, fue el punto más alto de todo este proceso. No hubo lágrimas, no hubo disculpas dramáticas, solo reconocimiento. Cuando terminó de hablar, me miró con una mezcla de nervios y respeto. Esperaba algo de mí, pero no una solución. Esperaba una respuesta honesta. Y por primera vez sentí que podía dársela sin traicionarme. Le dije que lo amaba, que eso nunca había estado en duda. Le dije también que durante mucho tiempo confundí estar presente con estar disponible para todo,
que ese límite que ahora ponía no era un castigo, sino una forma distinta de cuidar la relación. No levanté la voz, no usé palabras duras. Hablé como se habla cuando ya no se necesita convencer a nadie. Le dije que no iba a afirmar. No ahora, no después. No porque no confiara en él, sino porque necesitaba cuidar lo que había construido con tanto esfuerzo. Mi tranquilidad, mi casa, mi vida. Esa fue mi decisión firme. No fue impulsiva ni reactiva. Fue el resultado de semanas de silencio, de observación, de escucharme. Andrés asintió, no discutió, no intentó cambiar mi opinión. Vi en su rostro una mezcla de decepción y alivio, como si, al mismo tiempo, perdiera un apoyo y ganara una verdad. Me dijo que le dolía, pero que lo entendía. Y en ese entendimiento algo se acomodó entre nosotros. Nos quedamos un rato más sentados, hablando de cosas simples. Del clima, de los niños, de recuerdos antiguos. La conversación volvió a ser ligera, pero distinta, más real. Al despedirse me abrazó sin apuro. No fue un abrazo de quien pide, sino de quien reconoce. Después de que se fue me quedé sola en la cocina. No sentí triunfo ni culpa. Sentí una paz profunda, de esas que no hacen ruido. Sabía que había tomado una decisión que no todos entenderían, pero que yo podía sostener. Esa calma fue el verdadero clímax. No una confrontación, no una escena intensa, sino la certeza de haber hablado desde un lugar honesto, de haber elegido con serenidad, de haber recuperado mi voz sin levantarla. Entendí que el poder no siempre está en decir mucho, sino en decir lo justo, que una decisión firme no necesita imponerse, solo sostenerse, y que a veces el acto más amoroso es dejar que el otro camine sin apoyarse en uno. Ese día no resolvimos todos los problemas, no era necesario. Lo importante ya había ocurrido. Yo había puesto un límite claro y mi hijo lo había escuchado, sin gritos, sin reproches. Con la calma que solo llega cuando una deja de pelear consigo misma. Y así, en esa cocina sencilla, entendí que el momento más alto de esta historia no fue cuando guardé silencio ni cuando dije que no. Fue cuando pude decir la verdad con calma y sostenerla sin miedo. En este capítulo conté el diálogo más importante con mi hijo, un momento de calma y verdad compartida. Él reconoció que siempre había contado conmigo como una certeza y entendió que pedirme firmar era trasladarme un peso que no me correspondía. Yo le dije, sin dureza, que no firmaría para cuidar mi tranquilidad y mi vida. No hubo reproches ni gritos, solo respeto. Sentí una paz profunda al sostener mi decisión. Desde ese día, la dinámica entre nosotros empezó a cambiar de manera silenciosa. Después de esa conversación, el tiempo tomó otra forma. No hubo anuncios ni explicaciones largas, simplemente empezaron los ajustes. Andrés dejó de llamarme todos los días. Al principio lo noté como un vacío extraño, una ausencia que antes habría intentado llenar con preocupación. Esta vez no lo hice. Acepté ese espacio como parte del proceso, aunque a ratos doliera. Las visitas se volvieron menos frecuentes y más breves. Cuando venía ya no traía papeles ni temas pendientes. Hablábamos de los niños, de su trabajo, de cosas simples. Yo escuchaba con atención sin buscar entre líneas. Noté que él también me escuchaba de otra manera, como si por primera vez no esperara una solución al final de cada frase. Su esposa mantuvo una distancia correcta, no fría, pero sí cautelosa. Entendí que ella también estaba ajustándose a una nueva realidad. Yo ya no era el respaldo automático, ni la figura silenciosa que resolvía. Era simplemente la madre, la suegra, una presencia que no intervenía más de lo necesario. No me dolió, me alivió. Hubo silencios largos entre nosotros, silencios que antes me habrían incomodado. Ahora los dejé estar. Aprendí que no todo silencio es señal de ruptura. Algunos son espacios donde las cosas se acomodan sin palabras. En esos silencios, sentí que la relación respiraba de otra forma. Yo también cambié. Empecé a hacer cosas que había postergado. Volví al taller de bordado con más regularidad. Me quedaba más tiempo en la plaza observando a la gente pasar. Empecé a leer por las tardes sin sentir que debía estar disponible para cualquier llamada. Pequeños gestos que, sumados, me devolvieron una sensación de autonomía que creí perdida. Hubo días en que dudé. Pensé si había sido demasiado firme,
si mi decisión había lastimado a mi hijo más de lo necesario. Esos pensamientos venían sobre todo en las noches, cuando el silencio pesa más. Pero al recordar nuestra conversación, la forma tranquila en que él aceptó mi límite, esas dudas se suavizaban. No desaparecían del todo, pero dejaban de dominarme. Andrés empezó a resolver cosas por su cuenta. Me enteraba después, a veces por él, a veces por comentarios de los niños. Algunas decisiones no salieron como esperaba, otras sí. Yo escuchaba, acompañaba con palabras simples, sin intervenir. Me sorprendí a mí misma disfrutando ese nuevo lugar, menos activo pero más honesto. Un domingo vino a comer con los niños. Cocinamos juntos, reímos. En algún momento uno de ellos me preguntó por qué ya no iba tanto a su casa. Miré a Andrés antes de responder. Él sonrió y dijo que ahora todos estábamos aprendiendo a organizarnos mejor. Esa respuesta tan sencilla me llenó de una calma profunda. La dinámica familiar había cambiado y aunque no era perfecta, era más clara. Cada quien empezaba a ocupar su lugar. Yo ya no me sentía responsable de sostener equilibrios ajenos. Ellos ya no esperaban que yo lo hiciera. Ese ajuste, lento y silencioso, fue quizás el mayor logro de todo este proceso. Con el paso de las semanas noté que Andrés me hablaba con más honestidad, no para pedirme algo, sino para compartir. Me contaba sus preocupaciones sin buscar que yo las resolviera. Yo escuchaba sin cargarme. Esa diferencia tan sutil transformó nuestra relación más que cualquier conversación larga. Mi cuerpo también respondió. Dormía mejor, caminaba con más ligereza. El cansancio constante había disminuido. Me di cuenta de que durante años había vivido en un estado de alerta que ahora empezaba a soltar. No porque los problemas se hubieran ido, Sino porque ya no eran míos. Hubo un momento en que Andrés me agradeció sin mucha ceremonia por haber sido clara. Me dijo que al principio le costó, pero que ahora entendía. No añadió nada más, no era necesario. Ese agradecimiento sencillo cerró algo dentro de mí. No todo fue fácil. Hubo momentos de nostalgia, de recordar cuando mi presencia era constante en su vida, pero también hubo un orgullo nuevo al verlo hacerse cargo, al verme a mí respetar mis propios límites. Comprendí que ambas cosas podían coexistir. El cambio no fue una ruptura, sino una transición. Pasamos de una relación basada en la dependencia silenciosa a otra basada en el respeto. No lo planeamos. Ocurrió porque dejé de hacer algo que ya no me correspondía. En esa nueva etapa, aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a sentarme en silencio sin sentir que debía estar en otro lugar, a aceptar que amar también es dar espacio, y que ese espacio, aunque al principio incomode, termina siendo fértil. La historia no terminó con una solución perfecta. terminó con algo más real. Una familia ajustándose, una madre recuperando su centro, un hijo aprendiendo a sostenerse. Y en ese equilibrio frágil pero sincero, encontré una serenidad que no cambiaría por nada. Sabía que aún quedaban caminos por recorrer, conversaciones por tener, silencios por atravesar, pero ya no me asustaban. Había aprendido que podía sostener mis decisiones sin perder el amor. Y esa certeza tranquila y profunda fue el verdadero resultado de todo lo vivido. En este capítulo conté cómo, después de decir que no firmaría, nuestra relación entró en una etapa de ajustes silenciosos. Hubo menos llamadas y visitas, pero apareció un respeto nuevo entre nosotros. Mi hijo empezó a resolver sus asuntos por su cuenta y a hablarme sin esperar soluciones. Yo recuperé una sensación de autonomía que había olvidado. También sentí tranquilidad y claridad. Aunque surgieron dudas y nostalgia, me alivió ver que cada quien empezaba a ocupar su lugar y que el amor podía mantenerse sin dependencia. Con el paso de los meses, mi vida fue encontrando un ritmo distinto, más equilibrado. No hubo grandes cambios externos, pero por dentro todo se sentía más ordenado. Volví a disfrutar de las mañanas sin la sensación de estar siempre pendiente del teléfono. Preparaba café con calma, abría la ventana de la cocina y dejaba que el aire fresco entrara sin prisas. Ese gesto sencillo se convirtió en un pequeño ritual, una forma de recordarme que el día me pertenecía. Retomé actividades que había dejado a medias. El taller de bordado volvió a ocupar un lugar fijo en mi semana. No iba para distraerme, sino para estar presente. Las conversaciones con otras mujeres de mi edad, cada una con su propia historia de hijos, decisiones y silencios,
Me ayudaron a entender que no estaba sola. Sin dar consejos ni buscar respuestas, compartíamos experiencias y asentíamos en silencio, como quien reconoce algo familiar. Mi relación con Andrés siguió transformándose. Ya no hablábamos a diario, pero cuando lo hacíamos, la conversación era más sincera. Me contaba sus planes, sus dudas, incluso sus errores, sin pedir que yo los arreglara. Yo escuchaba, hacía preguntas simples, compartía alguna experiencia cuando lo sentía necesario. Me sorprendí disfrutando ese nuevo rol, menos cargado, más ligero. Los niños seguían viniendo algunos fines de semana. Jugábamos en el patio, preparábamos galletas, caminábamos por el barrio. Yo estaba con ellos sin la sensación de estar cumpliendo una obligación, simplemente estaba. Andrés observaba desde otro lugar, más atento, más presente. No lo dijo en palabras, pero lo sentí. A veces, en las noches tranquilas, volvía a pensar en aquella frase con la que empezó todo. La urgencia, el miedo a perderlo todo si no firmaba. Me daba cuenta de lo lejos que estaba ahora de ese estado. No porque los problemas se hubieran resuelto mágicamente, sino porque yo ya no vivía desde esa urgencia. El silencio que elegí entonces se había convertido en un espacio habitable. Mi cuerpo también reflejaba ese cambio. Caminaba más ligera, dormía mejor. El cansancio constante había desaparecido. Entendí que gran parte de ese agotamiento venía de cargar responsabilidades que no eran mías. Al soltarlas, no solo liberé tiempo, sino energía. Hubo momentos de nostalgia, claro. Recordé épocas en las que Andrés dependía más de mí, cuando mi presencia era constante y necesaria. Pero esa nostalgia ya no dolía como antes. Era una memoria suave, sin reproches. Comprendí que las etapas cambian y que aferrarse a una forma antigua de relación solo genera desgaste. Una tarde, mientras ordenaba la cocina, encontré la carpeta de los papeles. La abrí, la revisé con calma y la volví a guardar. Ya no sentí miedo ni presión. Solo vi un objeto que había marcado un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que no se trataba de esos documentos, sino de lo que despertaron en mí. Mi casa volvió a sentirse completamente mía, no solo por las paredes o los muebles, sino por la forma en que la habitaba. Me sentaba en la sala a leer, escuchaba música, dejaba pasar el tiempo sin sentir culpa. Esa tranquilidad tan sencilla era algo que había pospuesto durante años. Andrés me llamó un día para contarme que había tomado una decisión importante relacionada con su trabajo. No me pidió opinión, solo quería compartirlo. Lo escuché y le dije que confiaba en él. Al colgar sentí una emoción profunda, no de orgullo exagerado, sino de serenidad. Sabía que él estaba caminando por su propio camino. En las reuniones familiares la dinámica era distinta. Ya no se esperaba que yo resolviera ni organizara todo. Cada quien aportaba desde su lugar. Yo participaba cuando quería, no por obligación. Esa libertad tan básica se volvió invaluable. A veces pensaba en lo fácil que habría sido ceder al inicio, firmar por miedo, mantener la aparente calma. Pero también veía con claridad el costo que eso habría tenido. No me reproché nada. Me agradecí haber escuchado esa voz interna que pedía tiempo y silencio. La vida no se volvió perfecta ni libre de preocupaciones, simplemente se volvió más honesta, más alineada con lo que podía y quería dar. Comprendí que el equilibrio no llega de golpe, sino a través de decisiones pequeñas y sostenidas. Al caminar por el barrio, saludaba a los vecinos de siempre. Nada había cambiado para ellos, y sin embargo todo había cambiado para mí. Sentía una presencia plena en cada paso, una calma que no dependía de que todo estuviera resuelto. El amor seguía ahí, intacto, pero ya no mezclado con la urgencia ni la culpa. Era un amor más limpio, más claro, un amor que permite, que acompaña, que confía. En esa nueva rutina, entendí que no necesitaba demostrar nada, que mi valor no estaba en lo que hacía por otros, sino en quién era. Y esa certeza, silenciosa pero firme, fue el cierre natural de este proceso. Sabía que aún habría momentos difíciles, conversaciones incómodas, decisiones por tomar, pero ya no me asustaban. Había aprendido a sostenerme en el silencio, en la pausa, en la claridad. Así, día a día, fui construyendo una vida más equilibrada, no extraordinaria, no perfecta, simplemente mía. En este capítulo conté cómo mi vida encontró un ritmo más equilibrado después de poner límites claros. Recuperé calma y autonomía,
y volví a disfrutar mis días sin la presión de la urgencia. Mi relación con mi hijo se volvió más respetuosa y honesta, sin depender uno del otro. Hubo momentos de nostalgia por lo que fue, pero también gratitud por lo que es ahora. Al soltar responsabilidades que no me correspondían, entendí que el amor podía ser más limpio, y comprendí que mi valor no dependía de resolver la vida de otros. Hoy, mientras preparo café en la misma cocina donde todo empezó, recuerdo aquella frase que me dijo mi hijo: si no firmas hoy, mañana lo perdemos todo. Sonrío con suavidad porque ahora sé que no lo perdimos. Al contrario, ganamos algo distinto. Ganamos claridad, ganamos respeto, gané paz. No hubo un final espectacular ni promesas grandilocuentes. Hubo decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Hubo silencios bien colocados y palabras medidas. Aprendí que decir no cuando nace del cuidado también es una forma de amar, y que el amor que se sostiene sin culpa dura más. Sigo caminando por mi barrio, saludo a los vecinos, riego mis plantas por la mañana. A veces vienen mis nietos y llenan la casa de risas. Otras veces disfruto de mi propia compañía. Ambas cosas están bien. Ya no vivo corriendo para llegar a todos lados. Vivo presente donde estoy. Si algo me dejó esta historia, es la certeza de que el silencio puede ser una elección valiente y que los límites, cuando son claros, protegen lo que importa. Si esta historia te habló al corazón, dale like para que llegue a más personas. Y si quieres escuchar más relatos así, te invito a subscribe. Gracias por quedarte hasta el final.